bienvenidos a la casa del Señor esta mañana. Antes de presentar el sermón, les pido que con toda reverencia inclinemos nuestro rostro para dirigirnos en oración a nuestro Padre Celestial. Dios eterno, Padre bendito, te damos infinitas gracias en esta hora, Señor, por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas, especialmente al venir a tu casa de oración, el darnos la libertad para estar aquí, el darnos los medios, el darnos la disposición del corazón para venir a escuchar el mensaje, Señor, desde la escuela dominical. Gracias por lo que nos has hecho aprender ya. Y pedimos, Padre, la dirección de tu Santo Espíritu, que sea Él el que habla en nuestros corazones. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, Señor, sino solamente aquella que sea edificación para tu cuerpo, que es tu iglesia. Y Padre, suplicamos que quites de nuestras mentes, de nuestros corazones, de todo nuestro ser, cualquier posible distracción. Llénanos de tu Espíritu, Señor, que estemos en total y absoluta atención y reverencia a la exposición de tu palabra, lo que tú tienes que decirnos esta mañana, Señor. Te agradecemos todo y lo suplicamos con humildad en el bendito y el todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien. ¿Qué pensarías si Dios te dijera: voy a darte la fórmula, la forma, la llave para que tengas acceso a todos mis tesoros y a todas las bendiciones que tengo preparadas para ti? Y que después te dijera: bueno, depende de ti tener acceso a todos mis tesoros, a todas mis bendiciones. Y no hablo específicamente de bendiciones materiales, porque tristemente muchos de nosotros acomodamos una bendición a cuestiones de tipo material o económico. Me refiero a toda clase de bendiciones espirituales, sobre todo, son las que valen más porque son bendiciones eternas. El título del sermón de esta mañana es ese: depende de ti. Depende de ti, depende de mí, tener esa llave, ese acceso a todos los tesoros y a todas las bendiciones que Dios quiere darnos, que de hecho ya tiene preparadas y quiere darnos, en cuanto nosotros cumplamos con algunos requisitos. Y para hacer fácil el memorizar este sermón o entender este sermón y el poder aplicar a nuestra vida, quiero utilizar una palabra que es para todos muy conocida: eco. Todos saben lo que significa eco. Es un fenómeno del sonido, que cuando usted emite un sonido, ese se repite una y otra vez. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que hagamos, que repitamos una y otra vez esta fórmula que Él ha dejado en su palabra. Porque como todos los sermones que hemos predicado, nada de lo que aquí se diga está fuera de la palabra. Debe estar siempre sentada en la palabra de Dios. Y vamos a mostrar bíblicamente que esta fórmula es de Dios. Él es el que la eligió, el que la diseñó, para que tú y yo podamos tener acceso a todas las bendiciones que Él quiere darnos. Y al mismo tiempo quiero aclarar que ni usted ni yo tenemos la capacidad, la imaginación suficiente para poder pensar y determinar y ver claramente con nuestros ojos y con nuestra mente todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. En Efesios capítulo 3, versículo 20, traté de memorizarlo hace un momento, dice: y aquel está con mayúsculas, se refiere a Jesucristo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, si usted y yo quisiéramos
imaginarnos todas esas bendiciones, todos esos tesoros que Dios tiene ya preparados para sus hijos. No alcanza nuestra capacidad mental para entenderlos. Ahora, yo quiero utilizar esta palabra, eco, insisto, para que nos grabemos este sermón en nuestros corazones. Y quiero utilizar esas siglas como un acrónimo de las 3 acciones o actitudes que Dios espera de cada uno de sus hijos para poder, insisto, darle esas bendiciones. Depende de ti y depende de mí. La primera de ellas es escuchar la voz de Dios. Esa es la primera acción o actitud de todo corazón que Dios espera que nosotros tengamos, que siempre estemos ávidos de escuchar la voz de Dios. Ahora, las 3 acciones, las 3 actitudes dependen no solo de nosotros, sino de la acción del Espíritu Santo. Escuchar la voz de Dios es imposible para aquellos que no son creyentes. No es en nuestras capacidades que usted y yo podamos escuchar la voz de Dios. Porque se necesita tener el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña, nos explica la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 17, dice lo siguiente: es una promesa de Dios, no solo para los apóstoles a quienes dirige esta porción de las Escrituras, sino para todo creyente. Dice, yo rogaré, versículo 16, desde 16, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, porque en ese momento, en ese tiempo, Jesús era el consolador vivo de los apóstoles, vivía junto con ellos. Para que este consolador, dice, esté con vosotros para siempre. Y luego explica quién es el consolador: el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Es decir, aquellos que no han aceptado, reconocido y confesado a Cristo como su Salvador, no lo pueden recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dicen los creyentes, lo conocéis, porque mora con vosotros y estará, mora con vosotros, Jesús en ese momento, y estará en vosotros. De modo que tenemos esa promesa. Y el apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Éfeso, Efesios 1, versículo 13, y también en Efesios 4, versículo 30, dice que la persona, una vez que dice, yo me arrepiento de todos mis pecados, confieso mis pecados, suplico el perdón de Dios de todos mis pecados, y una vez que está limpio mi corazón, le digo, Señor Jesucristo, ven a morar en mí, sálvame. Una vez que confieso por mi boca que creo que Jesús es el Señor de mi vida, el Dios de mi vida, el Salvador de mi vida, y lo confieso, dice el apóstol Pablo en Efesios que somos sellados con el Espíritu de la promesa, y precisamente esa promesa que Jesús hace en el Evangelio de San Juan. Somos sellados, somos propiedad, dice Dios, eres mío. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De modo que si usted no es hijo de Dios, usted no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, usted no puede entender la palabra de Dios. Y es mi oración que esta mañana Dios le haga entender esta verdad y venga a los pies de Cristo. Ahora, si usted ya es creyente y tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, debe saber las varias formas en las que Dios nos habla, las varias formas en las que usted y yo podemos escuchar la voz de Dios. En primer lugar, mencionamos la oración. Obviamente, la oración es indispensable en la vida del creyente. El domingo pasado, nuestro amado pastor Juan Pacot predicó acerca de la oración. Y una de las instrucciones que da nuestro Señor Jesucristo antes de orar, ahí está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 6, dice el Señor Jesús, y tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, habla a tu Padre que está en secreto,
Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y esto nos explica cuál debe ser la verdadera oración. El momento de oración es un momento sublime. Y no es nada más en la noche, antes de dormir. Daniel oraba 3 veces al día. David en varios de los salmos dice de mañana, de tarde, de noche, al mediodía. Pero lo que quiero resaltar es la instrucción específica de nuestro Señor Jesús. Dice que cuando tú y yo vamos a orar, a dirigirnos a Dios Padre, tenemos que elegir un momento específico, un lugar específico, y tenemos que decirle a todo el mundo que nos conoce, que sabe de nosotros, de nuestra vida, como parte incluso de nuestro testimonio, tenemos que decirle: oye, nada más te voy a pedir un favor. De las 9 a las 10 de la noche, el horario en que usted haya decidido apartar para estar con el Señor uno a uno en secreto, como dice el Señor Jesús, porque tiene usted, insisto, que escoger un tiempo y un lugar. dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, que nadie te interrumpa, porque estás en presencia de Dios Padre. Entonces, que todo el mundo que lo conoce, dígale usted: no quiero, por favor, te pido, no me llames, no me mandes WhatsApps, ni Twitters, ni nada, no me mandes nada en este horario, porque es mi tiempo de devoción, mi tiempo de oración con mi Padre Celestial. Y si es en 2 o 3 veces del día, hágalo así, y dígale a todo el mundo: en este horario no me interrumpas, por favor, porque estoy en la presencia de mi Creador. Y cuando estamos en una relación tan íntima con Dios Padre, cuando estamos en una verdadera oración, sentida oración, humilde oración, Él nos va a hablar a través de la oración. Ahora, quiero ser muy claro. No estoy diciendo que vamos a escuchar una voz audible, eso es antibíblico. No estoy diciendo que vamos a escuchar la voz de Dios como si nos hablara frente a frente. Vamos a escucharla espiritualmente. Miren, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Escuche lo que dice esta porción de las Escrituras. Dice: pero el hombre natural, es decir, así como usted y yo nacimos naturalmente, la naturaleza humana, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no percibe, no las puede ver, no las puede comprender, no las puede hacer suyas. Dice, porque son del Espíritu de Dios, porque para él, para ese hombre natural, esa mujer natural que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, todas las cosas de la palabra de Dios son locura. Mucha gente que no es creyente nos tilda a nosotros, los cristianos, como que estamos locos al creer que esta es la palabra de Dios. Y sigue diciendo el versículo: y no las puede entender ese hombre, esa mujer natural, no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Es decir, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Por eso aclaro que cuando digo vamos a escuchar la voz de Dios, no es una voz audible, pero es su Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu. Cuando estamos en una actitud de absoluta sumisión y humildad, deseosos, ansiosos de escuchar la voz de Dios. Una segunda forma es precisamente a través del estudio de la palabra de Dios. Y nuevamente, cuando usted va a estudiar la palabra de Dios, tiene que buscar un momento, un lugar específico donde nadie lo interrumpa y que todo el mundo sepa que está estudiando la palabra de Dios, para que no le interrumpan. Y antes de leer la palabra de Dios, usted debe de pedirle a Dios a través de su Santo Espíritu que le hable, que le explique lo que dice su palabra. Otra vez remitiéndome a Juan 14, dice Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es quien nos enseña, nos ayuda a entender toda la palabra de Dios, nos revela la palabra, las verdades de la palabra de Dios. Pero usted, antes de leerla, tiene que ponerse en oración y suplicarle a Dios que a través de su Santo Espíritu le hable a su corazón. Esa es otra forma de escuchar la palabra de Dios. Una tercera forma es esta, escuchar sermones.
que a través del predicador Dios le hable a su corazón, o otra forma a través de estudios bíblicos, en donde usted puede cuestionar, preguntar, aclarar dudas y permitir que Dios hable a su corazón. También Dios puede hablar a nuestro corazón cuando escuchamos el testimonio de vida de otro hermano u otra hermana. Hay algunas congregaciones que incluso permiten que algún hermano o hermana pase al frente y dé su testimonio de vida. Y cuando eso sucede, el que está escuchando puede decir, mira cómo Dios obró en la vida de esta persona, ahí Dios te está hablando. Y a lo mejor puedes decir, yo no había visto las cosas como las ve este hermano o esta hermana, ahí Dios te está hablando. Una sexta forma en la que Dios puede hacernos escuchar su voz es a través de la consolación, la exhortación, la corrección amorosa de algún hermano o hermana que nos señala una posible desviación. Oye, te estás apartando del camino del Señor. Oye, ¿por qué no estás viniendo los domingos? Oye, ¿por qué no participas de los estudios? Etcétera. Y ahí Dios nos está hablando, nos está haciendo ver que nuestra vida no es lo que debiera ser para Él. Y una séptima forma es precisamente incluso a través de personas que no son creyentes y que en un momento de nuestra vida nos dicen, oye, ¿cómo es que tú siendo cristiano haces esto? O dices esto, o no haces tal o cual cosa. Ahí Dios nos está hablando y nos está diciendo que nuestro testimonio no nos hace dignos de ser llamados hijos de Dios. Ahora, todas estas formas, estas 7 formas, y puede ser que se me haya escapado alguna, todas estas 7 formas en las que vemos que Dios puede hablarnos y podemos nosotros escuchar su voz, que es el primer paso para esta fórmula perfecta que Dios diseñó a fin de que tengamos acceso a todas sus bendiciones, no es hablar lo que sea. Dios no desperdicia palabras. Dios no va a desperdiciar a su Santo Espíritu para decirte algo que no necesitas. Y para entender, y hay varias razones, varias formas en las que nosotros podemos identificar si lo que estamos escuchando es la voz de Dios o no. Y una de las principales es esa. Dios jamás desperdicia palabras y Dios jamás te pedirá o te dirá algo que esté fuera del contexto de su verdad bíblica. Dios no se contradice. De modo que yo puedo decir, sí estoy escuchando la voz de Dios, si lo que me pide y lo que me dice está dentro del marco de su palabra. Hay que ser muy cuidadosos de ello. Y decía yo, Dios no desperdicia palabras porque la forma de lo que escuchamos del Espíritu Santo, todo es para nuestro bien. Es decir, para que seamos más sabios, para que entendamos la Biblia, para que podamos tomar decisiones correctas que estén en el camino del Señor. Y le voy a dar varias citas. Si usted tiene la agilidad para seguirme, hágalo, y si no, tome la cita y estúdiela posteriormente. En el libro de Salmos, el Salmo número 22, Salmos 22, el versículo 8, Salmo 32, perdóneme, Salmo 32, versículo 8. Mire lo que dice Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Te haré entender, cuando escucho la voz de Dios a través de los Santos Espíritus, porque Él me va a ayudar a entender y me enseñará el camino por el que Él quiere que yo ande. En el mismo libro de Salmos, el Salmo 143, también el versículo 8, y el versículo 10, el versículo 8 del Salmo 143 dice así. Esta es una oración de David y dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, hazme oír, quiero escuchar tu voz, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti, Dios, he elevado mi alma. Versículo 10.
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu espíritu, tu buen espíritu me lleve a tierra de rectitud. El Espíritu Santo dirigiendo mi espíritu por el camino en que Dios quiere que andemos. En el libro de Proverbios, capítulo 2 y versículo 6, escuche lo que dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca, de nadie más, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Escuchar la voz de Dios nos hace más sabios, más inteligentes, más conocedores. Y por último, en el libro del profeta Isaías, hay muchos más pasajes, obviamente, que podríamos utilizar, pero Dios puso en mi corazón estos pasajes. Isaías 48, versículos 16 y 17. Libro del profeta Isaías, capítulo 48, versículos 16 y 17. Dice Dios: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Desde que Dios hizo todo el universo, ahí estaba Él. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo y el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo. Escuche, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. El camino que debemos seguir es escuchar la voz de Dios a través de su Santo Espíritu. La segunda parte de esta fórmula es confiar. Recuerden la palabra escuchar, confiar. Ahora, la confianza en el ámbito humano es muy diferente a la confianza que debemos de tener en Dios. Porque usted y yo fijamos estándares o criterios para poder confiar en las personas, ¿no es cierto? Y decimos: si tú cumples con este requisito o este estándar, voy a poder confiar en ti. Si me fallas, voy a desconfiar de ti. Y entonces determinamos nuestro nivel de confianza o la confianza que vamos a tener en las personas con base en nuestros propios criterios. Y lo más triste es que a veces aplicamos nuestros propios criterios a Dios y decimos: bueno, Señor, si tú me bendices, voy a confiar en ti. Pero si empiezo a pasar por pruebas o dificultades o tribulaciones, voy a empezar a desconfiar de ti. ¿No es eso absolutamente absurdo? Ahora, poder confiar en Dios, la palabra confiar también se refiere a la fe. Y la fe es un don del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, un pasaje que sabemos de memoria porque ese es uno de los pasajes que utilizamos en esta iglesia bautista, fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe es un fruto del Espíritu, de modo que confiar verdaderamente en Dios, para poder confiar verdaderamente en Dios, necesito tener fe. Y la fe es a través del Espíritu Santo. El problema es que a veces dudamos de la fidelidad de Dios, dejamos de confiar en Dios. A veces, y eso es como si digamos: Señor, perdóname, pero ahorita que estoy en tantos problemas, en tantas situaciones adversas, pues como que ya no le signo a mi confianza. Imagínese decirle eso a Dios Padre. No lo decimos verbalmente, pero eso es lo que estamos haciéndole entender. Cuando dudamos de que lo que Él permite que suceda en nuestras vidas está fuera de su control, o Él no sabe por qué está pasando, o Él no está haciendo nada, o Él no está escuchando mis oraciones, todo eso es falta de fe, todo eso es falta de confiar en Dios. Ahora permítame hacer esta pregunta: ¿se puede medio confiar en alguien? ¿Es algo correcto? No, claro que no. O confías en Dios o no confías en Dios. De modo que en el momento en que tú pongas tu fe en Dios, ya no debes de perder la confianza jamás. Jamás debes de perder la confianza en Dios. Permítame
preguntártelo de esta manera. ¿Hay algo que Dios ha hecho o dejado de hacer en tu vida para que le pierdas la confianza? ¿Hay algo que Dios ha hecho o dejado de hacer en tu vida para que empieces a dudar de su fidelidad? Ten mucho cuidado con eso. No podemos dejar de confiar en Dios porque es simplemente perder la fe en todo lo que Él nos ha prometido. Y Él nos ha prometido tesoros invaluables. Si solamente nos atenemos a esta fórmula, la tercera parte de la fórmula es obedecer. Eco. Escuchar, confiar y obedecer. Escuchar, confiar y obedecer. Ahora, la obediencia debe darse de forma natural. Si usted ya escuchó y confió en Dios, pero no siempre es así, lo vamos a mostrar bíblicamente. Pero depende de ti y de mí recibir las bendiciones celestiales. Si tan solo escuchamos, confiamos en Dios indiscutiblemente y obedecemos sin chistar, sin dudar en absoluto. Cuando usted y yo escuchemos, confiemos y obedezcamos a Dios de forma absoluta y total, sin duda alguna, por fe y por amor a Dios, Él va a poder abrir los tesoros del cielo y derramará bendiciones sobre usted y sobre mí hasta que sobreabunde. Esa es su promesa. Y vuelvo a mencionar, no estoy hablando de bendiciones materiales solamente, sino sobre todo de bendiciones espirituales. Y la obediencia también necesita la intervención del Espíritu Santo. Usted y yo no podemos obedecer por nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda, nos impele a obedecer a Dios. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios, no usted, no otro ser humano, Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que nosotros nos hace obedecer, produce la obediencia, produce las ganas de escuchar y produce la fe para confiar. En todo vemos que dependemos del poder del Espíritu Santo. Por eso vuelvo a invitarte, si tú aún no eres hijo de Dios, entrégate a Él y disfruta del poder del Espíritu Santo obrando en tu vida, haciendo cosas maravillosas, cosas que jamás te habrías imaginado que podría suceder a través de ti. Ahora, al igual que con la confianza, pregunto lo mismo, ¿se puede medio obedecer? Así como no se puede medio confiar, tampoco se puede medio obedecer. Se puede obedecer o desobedecer. Y ustedes como creyentes saben precisamente cuáles son las consecuencias de la desobediencia. O se puede obedecer nada más cuando me conviene. Cuando obedezco por conveniencia no es obediencia. Porque la razón de mi convicción para obedecer no es por fe, es porque voy a recibir algo a cambio. Qué triste, pero así actuamos algunos. Solo obedecemos cuando la voz de Dios que escuchamos es la que nos conviene escuchar. Y solo confiamos cuando lo que Dios nos pide que hagamos me parece adecuado, correcto, o algo que sí podría yo hacer. Y solo obedecemos cuando a lo mejor voy a esperar a recibir algo a cambio. Ahora, si le digo que ya voy a concluir, seguramente usted se va a poner muy feliz. Ya voy a concluir el sermón. Pero debo decirle algo. La conclusión es tal vez 2 o 3 veces más extensa que todo lo que he hablado hasta este momento. Es que le pido que me tenga mucha paciencia, porque vamos a repasar algunos pasajes de las Escrituras que nos muestran esta verdad bíblica, lo que significa que depende de mí y de ti, que si escucho, confío y obedezco, Dios puede bendecirme abundantemente. Lo vamos a demostrar con algunas historias bíblicas que usted ya conoce. Y lo que Dios, y quiero que pongan mucha atención a esto, porque vamos a repasar varios pasajes bíblicos, y quiero que piensen esto, mediten esto mientras lo revisamos. Lo que Dios le pidió a estos hombres de fe que hicieran,
es algo muchísimo más allá, muchísimo más difícil de lo que Dios jamás le ha pedido a usted y a mí. Quiero que lo analice conforme vemos cada uno de estos personajes, por favor. Dios jamás nos ha pedido a usted y a mí que hagamos, por ejemplo, lo que le pidió a Noé que hiciera. Allá en Génesis capítulo 6 escuchamos la historia en donde Dios dice: estoy muy triste y voy a tener que destruir toda vida en la tierra. Y dice la palabra de Dios ahí en Génesis 6 que Noé halló gracia ante Dios. Y entonces Dios habló a Noé y le dijo: voy a destruir la tierra con un diluvio. Y podríamos imaginar la cara de Noé, porque hasta ese momento de la historia del mundo jamás había caído una gota del cielo, jamás, no había llovido. Entonces muy probablemente Noé diría: Señor, ¿qué es eso del diluvio? Es que aquí, nunca ha caído agua del cielo. Pero si usted estudia en Génesis 1, en la creación, dice que hubo una división y que Dios puso la expansión de las aguas en los cielos y la expansión de las aguas en la tierra. Fue como si Dios creara un invernadero. La gente no tenía que regar las plantas ni nada, crecían por el mismo efecto invernadero que había. Y luego le dice Dios a Noé: quiero que construyas una arca en donde van a entrar tú, tu esposa, tus 3 hijos y sus esposas. Nada más ustedes 8. Y el proceso de la construcción del arca, y esto es algo que a veces perdemos de vista, duró 120 años Noé construyendo el arca. 120 años. Y obviamente Dios proveyó todos los recursos para tantísima madera. Y quiero que pensemos cómo Noé y su familia habrían sido objeto de burla de todos los demás, que pasaban tal vez por ahí y decían: ahí te va un palillo de dientes para cooperar para tu arca, o si Noé todavía no empieza a llover, o cualquier clase de burlas que tuvieron que soportar durante 120 años. Y Noé y su esposa y sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos convivieron y ayudaron y estuvieron trabajando porque escucharon la voz de Dios, confiaron en Dios y obedecieron a Dios sin duda alguna, sin duda alguna. Imagínense ahí a las 3 esposas de los hijos de Noé conviviendo 120 años con papá y mamá, o con suegro y suegra. Muchas veces no aguantamos a nuestros suegros ni una hora o ni una semana en casa, ¿verdad? Ellos estuvieron 120 años ayudándole a Noé a construir el arca. Noé y su familia escucharon, confiaron en Dios y obedecieron. Y lo vemos en el capítulo 7 de Génesis, versículo 5, donde dice: y Noé hizo todo conforme a Dios se lo pidió, conforme a Dios le pidió. Noé hizo todo, escuchó, confió y obedeció. Y Noé y su familia, Noé pudo ver a su familia salva, se salvaron de este diluvio. Y fue la familia que una vez que llegaron a la tierra empezaron a procrear nuevamente. Todos nosotros somos de alguna forma descendientes de Noé. Noé salvó su vida y la de su familia por haber escuchado, confiado y obedecido a Dios, sin duda alguna. El siguiente personaje es Abraham. Y Abraham tuvo sus buenas y sus malas. Cuando Dios le llamó por primera vez, ahí en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, le dijo a Abraham, yo sé que estoy parafraseando, pero dice Dios a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Y piensen en esto, piensen en Abraham, él está con su familia a gusto, con sus padres, viviendo, y tiene toda la riqueza necesaria, no ha necesitado ir a ningún lado. Pero la Biblia dice que Abraham escuchó la voz de Dios, confió en Dios, sin saber a dónde iba, salió de la tierra de Ur
y obedeció. Sin saber a dónde iba, a dónde lo mandaba Dios, Abraham escuchó, confió y obedeció. Tal vez su único pecadito en ese momento fue que se llevó a su sobrino Lot. Dios le pidió que dejara toda su tierra y toda su parentela, pero Noé sale, obedece, escucha, confía y obedece. Después vemos el mismo Abraham, pero en el capítulo 17, versículos 16 al 21, donde Dios le dice a Abraham: tú y tu esposa van a procrear. Y está Abraham, dice, en una posición de adoración a Dios, hincado, cabeza abajo en el piso. Y dice que Abraham se rió dentro de sí y dijo: soy yo, hombre de casi 100 años, y mi mujer de 90, y vamos a procrear. Abraham escuchó la voz de Dios, pero no confió en Dios. Y tan no obedeció que en la primera oportunidad, cuando su esposa Sarai, en ese momento, no Sara sino Sarai, le dice: quiero que te lleves a mi sierva Agar y que procrees con ella, porque quiero tener un hijo entre mis brazos, aunque no sea mío. Y Abraham va y se acuesta tiene relaciones con Agar, y nace Ismael, de quien descienden los árabes y los musulmanes. Pero esta acción de desobediencia de Abraham fue seria porque después dice que Sarai le pide a Abraham que expulse a su sierva, y Agar empieza a pasar por problemas. Luego se repite la historia en Génesis 18:12, en donde están los varones hablando con Abraham fuera de su tienda, y le vuelven a decir: en este tiempo, cuando se cumplan los 9 meses, Sarai va a procrear. Y Sarai desde su tienda se ríe, y entonces Dios le cambia el nombre y dice: ahora te vas a llamar Sara. Y le dice: vas a poner el nombre Isaac a tu hijo, porque Isaac significa sonrisa o risa. Pero otra vez, Abraham y Sara escucharon la voz de Dios, pero no confiaron en Dios y desobedecieron. Y llegó un momento en que Abraham tuvo que expulsar literalmente a la madre de Ismael, con la que procreó Ismael, y a su hijo Ismael. Los tuvo que expulsar, los tuvo que dejar ir. ¿Cree usted que eso no fue algo doloroso? Por supuesto que sí. Porque escuchó la voz de Dios, pero desconfió de Dios y desobedeció a Dios, y ahí tuvo la consecuencia. Por no haber esperado el nacimiento de Isaac, que después se dio. Y cuando se da el nacimiento de Isaac, vamos hasta el capítulo 22 de Génesis, versículo 1 al 9, cuando Dios vuelve a hablarle a Abraham y le dice: ese hijo que tienes, Isaac, el único que tienes, quiero que vayas al monte y lo sacrifiques para mí. Y Abraham, dice la historia bíblica, que escuchó la voz de Dios. Confió en que Dios tenía un propósito para pedirle que sacrificara a su único hijo. Y obedeció. Obedeció al grado de llegar al altar. Su hijo Isaac tendría alrededor de 20 años, un poquito más. Y dice la Biblia que Abraham ató a Isaac para el holocausto y levantó su mano con un pedernal para atravesar su corazón, y en ese momento Dios lo detuvo y le dijo: Dios, porque tú me has obedecido, te bendeciré y tu descendencia será incontable. Porque Abraham escuchó, confió y obedeció. El siguiente personaje es Moisés, muy conocido también la historia de Moisés. Pero al principio, cuando Dios se presenta a Moisés allá en Éxodo capítulo 3, dice que Dios le llama a Moisés y le dice: quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. El pueblo de Israel tenía 430 años de esclavitud en Egipto. Y entonces Moisés empieza a dar toda clase de excusas. Señor, pero ¿por qué yo? Señor, pues yo no soy la persona indicada. O Señor, manda a quien debes enviar. O sea, yo no soy aquel que tú crees que soy. Y empieza a poner toda clase de excusas. Señor, soy tartamudo, no sé hablar bien. Hasta que Dios se enoja y le dice: vas a ir junto con tu hermano Aarón. Y luego Dios le da muestras de su poder.
el poder que le iba a delegar a Moisés para hacer todos los milagros que hizo frente a Faraón. Y finalmente vemos que Moisés termina cediendo y obedeciendo ahí en Éxodo capítulo 4, versículos 19 y 20, donde dice que por fin Moisés toma a su familia y enfila hacia Egipto para obedecer a Dios. Y luego vemos desde el capítulo 5 hasta el 11 de Éxodo historias maravillosas del poder de Dios, pero también de la obediencia de Moisés, porque quiero que usted y yo nos imaginemos esos eventos. Imagínense a Moisés llegando frente al faraón de Egipto y casi exigirle, y dice: Dios dice, te exige que liberes a mi pueblo, déjalo ir. Y obviamente el faraón se opone. Pero en esa acción, desde esa primera acción, Moisés escuchó la voz de Dios que le dijo: ve a Faraón y dile esto. Confió en que Dios estaría con él y además obedeció a Dios, sin temor a su propia vida. Y cada vez que Dios envió a Moisés con Faraón, Moisés escuchó, confió y obedeció. Ve y dile a Faraón que voy a llenar esta tierra, el agua se va a convertir en sangre. Dile a Faraón que voy a mandar moscas por todos lados. Dile a Faraón que va a haber ranas por todos lados. Dile a Faraón que se va a morir todo su ganado. Y la más difícil de todas, Moisés exponiendo su vida en la última plaga, dice, así la denomina el libro de Éxodo. Le dice Dios a Moisés: Moisés, quiero que vayas con Faraón esta última vez y le digas: deja ir a mi pueblo o voy a sacrificar a tu primogénito. Se imagina a Moisés amenazando literalmente, directamente a Faraón, que podría quitarle la vida en ese momento y decirle: tu hijo va a morir si no dejas ir a mi pueblo. Si alguien me hubiera dicho algo así, primero lo mato a él antes que algo suceda. Pero Moisés, en todos estos eventos, escuchó, confió y obedeció. Y sabemos el resultado, que finalmente, después de la muerte de todos los primogénitos de los egipcios, el faraón de Egipto dejó salir a todo el pueblo de Israel. Imagínense la bendición, la sensación de Moisés de ver que Dios le usó tan poderosamente. Y imagina a Moisés desde fuera de Egipto, viendo esta multitud de cientos de miles de hebreos del pueblo de Dios saliendo enriquecidos, porque dice que el pueblo de Egipto les dio joyas y oro y todo lo que quisieran, ropas, etc. Y saliendo todos estos cientos de miles, y Moisés diciendo: Dios hizo este milagro a través de mí, porque escuché, confié y obedecí. Y luego vemos la historia de los 80 años en el desierto, 80 años en el desierto. Y cada vez que el pueblo se enojaba contra Dios y le reclamaba a Moisés, ¿qué hacía? Iba a hablar con Dios. Dios le decía: haz esto. Y Moisés escuchaba, confiaba y obedecía durante 80 años. Pero hubo un momento crucial en la vida de Moisés, ya casi al final, a los 40 años. A la mitad del tiempo, los 40 años. Dios, el pueblo de Israel viene con Moisés y dice: danos de beber, danos agua. Y vuelve a hablar Moisés con Dios, y Dios le dice: voy a darles todo el agua que quieran. Habla a la peña, le dice Dios a Moisés, allá en Números capítulo 20, versículos 8 y 11. Le dice Dios a Moisés: habla a la peña y saldrá todo el agua que necesite. Imagínense la cantidad de agua para alimentar y para suplir las necesidades de cientos de miles de personas y todos sus animales. Imagínense la cantidad de agua que brotaba de las peñas en el desierto. Pero Moisés escuchó la voz de Dios, confió en Dios, como decía yo al principio, pero no obedeció. Es decir, usted y yo podemos escuchar, confiar, pero no obedecer. Porque Moisés, en lugar de hablar a la peña, que fue la instrucción específica de Dios, golpeó, dice, 2 veces, enojado, golpeó la peña 2 veces. Y brotaron todas las aguas que necesitaba el pueblo para su manutención.
Pero en el versículo 11 le dice Dios a Moisés: toda esta generación no va a entrar a la tierra prometida, incluyéndote a ti y a Aarón, porque habéis desobedecido mi voz. Escuchar, confiar y desobedecer trae consecuencias muy serias. Y Moisés tuvo que vagar otros 40 años, imagínense en su mente pensando, otros 40 años y no voy a entrar a la tierra prometida. Y dice la palabra de Dios que Moisés oró y oró y oró y le pidió a Dios: perdóname, déjame entrar a la tierra prometida. Y dijo Dios: no vas a entrar, porque escuchaste, confiaste, pero no obedeciste. Si tan solo hubieras hablado a la peña en lugar de golpearla, entrarías a la tierra prometida. Déjeme hablarle de otros personajes muy rápidamente. No se me duerman, ya casi terminamos. Vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, de los versículos 18 al 22, donde Jesús empieza a llamar a los que serían después sus apóstoles. Y primero encuentra a Pedro y a Andrés, hermano de Pedro, Simón Pedro, que estaban en la barca pescando, y les dice Dios, le dice, pasa Jesús ahí, dice, narra la Biblia, pasando Jesús vio a Pedro y a Andrés en la barca y les dijo: síganme. Y dice la palabra de Dios, inmediatamente, no dudaron, inmediatamente dejaron sus redes, dejaron sus barcas y siguieron a Jesús. Escucharon, confiaron en alguien que no sabía quién era, pero Jesús tenía la gracia de Dios sobre él, y obedecieron, siguieron a Jesús. Y dice que más adelante siguió caminando Jesús y vio ¿a quién? A Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, que estaban con su padre Zebedeo en la barca. Y también les dice Jesús a ellos dos, a Jacobo y a Juan: síganme. Y vuelve a decir la palabra de Dios, dice: inmediatamente dejaron a su padre, sus barcas, sus redes, todo, y siguieron a Jesús, escucharon, confiaron, obedecieron. Y fueron indescriptiblemente bendecidos, porque pasaron más de 3 años junto al Mesías. ¡Qué mayor bendición podrían haber recibido por haber escuchado, confiado y obedecido! Fueron de los elegidos de Dios. Dios derramó bendiciones indescriptibles sobre estos hombres que escucharon, confiaron y obedecieron. Y el último personaje que quiero hablar con ustedes esta mañana es el apóstol Pablo. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 9, en el versículo 6, le dice, en el versículo del 4 al 6, se presenta Jesús ante Pablo con una luz que solo Dios puede emitir, la luz de Dios, la luz de la gloria de Dios. Y Pablo cae cegado y le dice a Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y pregunta Pablo: Señor, ya le llama Señor, porque ve la majestad, o sea, se imagina la majestad gloriosa de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Le dice, perdóname, dice: Señor, ¿quién eres? Y le dice Jesús: yo soy a quien tú persigues. Y vuelve a decir Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Con esto fue suficiente para convencerme de que estoy mal, que tengo que cambiar el camino, porque estoy viendo la gloria de Dios. Y le digo: Jesús, vete a la tierra de Damasco. Y ustedes saben la historia. Jesús llama a Ananías y le dice a Ananías: ve a tal casa a ver dónde está Pablo. Sí, es el que nos está persiguiendo para encarcelarnos y matarnos. Ve con él y ora por él, impone las manos. Y Ananías se resistía y le dice: ve, Ananías, porque este es un instrumento escogido por mí para llevar mi palabra, para llevar el evangelio a los gentiles. Y desde el momento preciso en que Ananías, ungido por el Espíritu Santo, libera a Pablo de su ceguera, todos los días de su vida, Pablo, desde ese momento que escuchó y confió en Jesús, obedeció. Todos los días de su vida obedeció. Y usted me dirá: oye, pero la vida de Pablo, encarcelado muchas veces, náufrago, a veces sin tener nada que comer o que tomar, etcétera, azotado,
¿Y dónde están las bendiciones de Pablo? El mismo Pablo contesta y dice a todos los creyentes: mi gloria sois vosotros. Pablo veía las bendiciones de Dios en el fruto de su ministerio cumplido. Pablo se sentía inmensamente bendecido por ver a tantos creyentes y tantas iglesias que Dios instauró a través del ministerio de Pablo, porque él escuchó, confió y obedeció. Y por supuesto, sin duda alguna, que en el cielo Pablo tendrá muchísimas coronas que disfrutar, aunque las pondrá al pie de su Señor, pero a los pies de su Señor. Pero Dios bendijo ricamente al apóstol Pablo y a todos estos personajes que les he mencionado, cuando escucharon, confiaron y obedecieron. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida? Y aquí es donde quiero, si estaba dormidito, despierte. Aquí es donde quiero que nos concentremos aún más. Estoy por terminar con el sermón. Quiero que me escuchen lo siguiente. Hemos estudiado esta mañana varias historias bíblicas de cómo los hombres de Dios han reaccionado al escuchar la voz de Dios. Y quiero que reflexionemos cómo reaccionamos nosotros cuando escuchamos la voz de Dios. Cuando Dios te dice: quiero que uses tus dones para servirme, ¿somos como Pablo o somos como Moisés? Cuando Dios nos dice: quiero que te hagas cargo de este ministerio, quiero que te encargues de servirme en esta área de la iglesia, quiero que hagas esto por mí. ¿Somos como Pablo o somos como Moisés? Señor, es que yo no estoy preparado. Se me hace que este ministerio, este don lo tiene más bien el hermano fulanito o la hermana fulanita. Yo no sé. Señor, es que yo no sé hablar de la gente, a mí me da pena pararme hacia el frente. Señor, manda a alguien más. Cuando Dios nos da la oportunidad de evangelizar a alguien y escuchamos la voz de Dios que nos dice: oye, háblale a esa persona de Dios. Somos como Pablo, somos como Moisés. Yo es que soy tardo para hablar, es que no me sé los versículos, Señor, y si empiezo a dudar, pues la persona se me va a ir. Mejor, ¿qué te parece si le hablo al pastor Pacot para que él vaya y le hable? Ese está preparado, ese se lo sabe de memoria. ¿Somos como Pablo o somos como Moisés? Cuando Dios nos dice: sírveme en esta área, quiero que hagas esto por mí. Escuchamos la voz de Dios, pero no confiamos y no obedecemos en que Él, no confiamos en que Él nos puede usar y no obedecemos. Cuando se trata de nuestro tiempo de vida, ¿qué tanto escuchamos a Dios cuando nos dice: quiero que vengas a mi casa de oración todos los domingos, no quiero que me vuelvas a fallar, quiero que estés ahí a las 10 de la mañana, que es cuando empieza la escuela dominical? Pues Señor, bueno, tú sabes que tengo muchísimo trabajo, acabo cansadísimo, el domingo es el único día que me puedo levantar más o menos tarde. Entonces, entiéndeme, Señor, tú me entiendes, ¿no? O sea, voy a llegar al sermón, eso sí, voy a echarle ganas y voy a tratar de llegar al sermón. Oye, está este estudio bíblico, o vas a tomar tu devocional. No, mi devocional hoy, sino, Señor, mañana hago doble. Pero hoy, de plano, hoy ni siquiera, es más, voy a abrir la Biblia, voy a empezar a leer, ahí me voy a quedar dormido. No, Señor, hoy no, estoy cansadísimo. Pero tú sabes cuánto trabajo, o sea, aguanta, ¿no? Tú me entiendes. Y lo he dicho aquí varias veces: Dios no tiene por qué entenderme. Dios no está para entendernos. No es la función de Dios entender por qué lo desobedecemos. Ella sabe por qué le desobedecemos. Pero no entiende por qué no, de todo lo que Él nos da,
y de todo lo que Él hace por nosotros, nosotros somos incapaces de darle un poquito más de nuestro tiempo, de nuestra atención. Decía yo a un hermano de otra congregación, no de aquí, decía yo, platicando del tema, me decía, no, es que yo trabajo sola, o sea, no paro, y sábados y le echo ganas porque pues así es la naturaleza de mi trabajo. Y le decía yo, bueno, ¿y ese trabajo te permite tener tus devocionales? No, pues a veces sí leo la Biblia un ratito. Oye, ¿y entre semana tienes algún estudio bíblico? No, una hora, ¿qué pasa? O sea, perder una hora, no tengo una hora de ningún día. O sea, yo llego a la casa rendido, para que me entiendas, 8 de la noche, yo llego, yo a mi esposa, dame cenar porque ya me voy a dormir. Digo, tú deberías vivir con un gran temor, porque si tú eres hijo de Dios y Dios sabe que tú no le estás dando el tiempo de vida que Él merece, muy probablemente te va a quitar el trabajo, o va a hacer algo en tu vida que te va a impedir trabajar, porque Dios te quiere para Él. Dios no te quiere para tu trabajo, Dios te quiere que trabajes para Él. Y si el trabajo que tú tienes te está impidiendo servir a Dios o trabajar para Dios, ten cuidado. Ten cuidado, porque Dios te puede disciplinar cuando menos te lo esperes. Porque no estamos aquí, como nos enseñaba nuestro amado hermano Luis en la mañana en la escuela dominical. Sí, estamos para trabajar. El apóstol Pablo trabajaba y al mismo tiempo servía a Dios. No dejaba de servir a Dios para trabajar. Después de servir a Dios trabajaba en la tarde y en la noche, dice, pero todo el día estaba sirviendo a Dios, y nosotros somos al revés, por nuestra naturaleza humana, y eso está bien. Trabajamos todo el día, pero llegamos tan cansados que la noche ya no es de Dios. La noche ya es mía, para mí, descanso. Y entonces escuchamos la voz de Dios que nos dice: quiero que me sirvas, quiero que trabajes para mí, quiero que estés conmigo más tiempo. Y escuchamos la voz de Dios, decimos: Señor, a lo mejor es lo mejor para mí, pero entiéndeme, estoy cansado, me has hecho trabajar mucho. Y obviamente pues no obedecemos, porque si fallamos en el primer paso, que es escuchar la voz de Dios, imposible hacer bien en el segundo, porque no estamos escuchando la voz de Dios. ¿Qué vamos a confiar? Y si no escuchamos ni confiamos, pues mucho menos vamos a obedecer. ¿Y cuál es el resultado de la obediencia? ¿Cuál es la consecuencia de desobedecer a Dios? La disciplina, la corrección. Por eso muchos de nosotros que durante muchos años de nuestra vida trabajamos demasiado, tanto así que no le dedicamos tiempo a Dios, sufrimos la disciplina de Dios, sufrimos la corrección de Dios, bien merecida y bien recibida además. Gloria a Dios, porque me sacó de mis errores, y cuando menos me lo esperaba me disciplinó, porque Él sabe el tiempo perfecto para quitarme lo que más, aquello que me está quitando la atención de Dios. Dios sabe el tiempo perfecto para quitármelo, para que vuelva yo mi atención a Dios. Y a partir de esas experiencias viví con mucho temor y trabajaba lo que tenía que trabajar, pero Dios me ayudó a siempre dedicarle tiempo a estar con Él. Por más cansado que llegara, siempre había un momento para estudiar su palabra, para escuchar sermones, para prepararme. Señor, necesito que me hables para que guíes mi vida. No importa cuán cansado esté, háblame, Señor, porque necesito de ti. Si yo no escucho a Dios, tampoco puedo confiar en Dios y tampoco puedo obedecer a Dios. Eco. Depende de ti y depende de mí. Depende de ti recibir todas las bendiciones que tiene Dios preparadas para tu vida. No depende de nadie más. Depende de ti, de que escuches, confíes y obedezcas a Dios de todo corazón. Y si tú no quieres recibir las bendiciones de Dios, pues haz lo contrario, no lo escuches.
no confíes, no obedezcas. Pero Dios está todo el tiempo está llamándote, todo el tiempo está pidiéndote que vayas a verlo, todo el tiempo quiere hablarte, todo el tiempo. Dios es atemporal, Dios no duerme, Dios trabaja todo el tiempo, Dios está siempre dispuesto a escucharte y a hablarte. Depende de ti, que quieras escuchar su voz. Vamos a entonar un último himno. Yo voy a pedir a mi hermano Luis que nos ayude a dirigirlo, por favor. Y después del himno le voy a pedir a nuestro pastor, Juan Pastor, que nos dirija en oración, pastor, por favor. Adelante, por favor. Dos sostenidos. Dos sostenidos. ¿De cuáles? Señor, tú me llamas. Padre Santo, como los grandes hombres tuyos, Señor, que te estuvieron nosotros ahora en este momento que vimos tu voz, porque nos has hablado a cada uno, te decimos que aquí estamos, Señor. Amén. Heme aquí, ¿para qué nos has llamado? Gracias, Padre amado, por esta oportunidad que hemos tenido ahora de pensar en cómo tú te das a conocer a través de tu palabra con nosotros, Señor, y cómo te podemos descubrir en los devocionales, en los mensajes y en diferentes ocasiones, Señor. Gracias por tu llamado. Aquí estamos, amado Padre. Bendice, Padre amado, a cada uno de los presentes y concédenos que estemos en el centro de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén.